Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payananita y como ustedes saben, les dedicamos el lunes a pasar revista a las noticias del fin de semana y de inicio de semana con los titulares de la prensa. Pero para poder hacer esa tarea hemos pedido ayuda, porque entre las cosas que se quedaron de la otra semana es el problema del enfrentamiento en el sector salud. Entonces le pedimos ayuda al amigo doctor Hernando Metero Tú no necesitas ayuda. para que nos Tú estás explique. bien, tú estás No, bien aceitado en yo toda no esta cosa. entiendo esta situación, esos colegas suyos. Bueno, yo te voy a decir. Incluso después de ese plan que teníamos desde la semana pasada, venía a hablar de esto. Surgió el incidente entre dos médicos, digo, entre un médico, psiquiatra, y, y el ministro de Relaciones Exteriores. Y su jefe político, Eso porque él es, es dependiente de Vargas Maldonado. Vargas Maldonado le dieron, o A heredó, él le dieron una serie de posiciones a llenar a la militancia que todavía queda del PRD. Entre esas está la posición que le dieron a Mella. eso significa, tú que tienes experiencia política, eso significa que ese señor, gracias a ese acuerdo, puede hacer y deshacer Con ese cargo. en ese departamento lo que Sí, quiera. no importa, le dieron ese cargo y entonces él dispuso de ese cargo, le pasó una carta diciéndole que él iba a disponer de ese cargo. Y eso es lo que está protestando Mella, diciendo que Vargas lo ha desconsiderado y que tal y así. Pero ese cargo no es dependencia de la Cancillería. No, pero es que le han dado, por ejemplo, la autoridad portuaria la tiene un PRDista asignado por Vargas Maldonado. Sí, cuando yo venía ahora, yo vi al que han puesto ahí en la autoridad portuaria. Ese es el hijo de Gómez Berger. Sí, abogando porque hay un acuerdo, un entendimiento amistoso, etcétera. No, lo que pasa es que todos los llamados partidos, porque hay que decirle así, hay una crisis ya. Nosotros estamos pisando y con mucha velocidad el trayecto que dejó en Venezuela la crisis política de los adecos y los copellanos. Sí, bueno, pero eso fue porque entre ellos se destruyeron por la misma razón que todos los partidos políticos de aquí están en esa misma línea. Pero ¿cómo se destruyeron? ¿Usted sabe cómo? Yo nunca seguí mucho la política. No se pusieron de acuerdo en la repartidera. Bueno, pero Porque ellos se habían repartido. Esto que dice que, no, que es una gran idea del líder José Francisco Peña Gómez, el gobierno compartido. Él se lo copió de Venezuela, donde los adecos y los copellanos habían firmado un acuerdo que los venezolanos le llamaron la conchupancia. ¿No te suena eso? Sí, había oído algo de eso. Los venezolanos ya, entonces, enfrentados a esa situación, entonces le buscaron un epíteto adecuado a la situación. Pusieron, están chupando juntos, la conchupancia. Bueno, pues llegó un momento que los venezolanos de abajo, los que no están en la cúpula de los partidos, se hartaron de los adecos y de los copellanos, y entonces llegó Chávez, que fue la criada respondona, que ahora le ha salido a la gente de la plutocracia norteamericana con Trump, que le llegó de repente la criada respondona. Pero ese es otro capítulo. Pero vamos a Venezuela porque yo recuerdo que en esa época yo estaba como presidente del Consejo de Administración de la Refinería y viajé a Venezuela junto con Marcano, que era el secretario de Industria y Comercio. Y cuando veníamos de vuelta, no llegó a tiempo el carro del embajador dominicano y entonces vinimos en un carro público a Maiquetía, al aeropuerto desde Caracas, y veníamos conversando con el chofer
Y yo recuerdo que le preguntamos, ¿y cómo está esta situación aquí? Es una pregunta clásica cuando uno quiere saber. Sí. Cómo, Enterarse de algo de sí. lo de allá, O con de adentro, entre ellos. o con los choferes, con los barberos, siempre son la gente Sí. enterada. Dice, bueno, los copellanos nos han convencido de que los adecos son unos ladrones. Y los adecos nos han convencido de que los copellanos son unos ladrones. De manera que esto solamente lo arregla una mano dura. Bueno, al poco tiempo llegó la mano dura, el golpe de Estado de Chávez, que fracasó. Chávez se responsabilizó del golpe, fue a parar a la cárcel. Pero ya yo leyendo las noticias aquí y recordando al chofer, yo dije, ese va a salir presidente de esa cárcel. Y así fue. Porque es que lo estaban esperando. El pueblo estaba esperando esa mano dura. Y yo le voy a decir algo, amigo mío, aquí estamos igual. No, pero yo he escuchado, hace tiempo. Pero en la televisión, en esos programas abiertos a las llamadas del público, yo he escuchado mucha gente pidiendo a Trujillo. Yo te voy a decir algo que a mí me sorprendió, porque yo como nunca he sido político activo, digámoslo así, en estos días yo estaba en un programa de televisión y estaban comentando los camarógrafos del programa. Esos son otros que saben mucho. Exacto, eso te iba a decir, eso saben muchísimo. Sí, porque oyen todos los programas. Exacto, pero saben además las interioridades. Entonces decían, no, porque fulano, esos señores que andan por ahí, que ellos mismos se llaman bocinas. Porque un día yo fui a un programa de eso y uno de los que estaba haciendo turno para hacer su programa dice, no, porque nosotros las bocinas, pero son ellos que se han llamado bocinas a sí mismos. Y entonces este muchacho, este camarógrafo, estaba conversando con otro camarógrafo y le decía, ¿por qué tú te has fijado? Óyeme, pero fulano. Y me dio los nombres de varios de ellos. Cuando entrevistan a cierta gente que parece que los mandan a que entrevisten a fulano Perencejo, dice, pero son tan fenómenos, esa fue la palabra que utilizaron, son tan fenómenos que en lo que están diciendo, haciendo su programa, tienen de estos telefonitos que hay nuevos, que sale una pantalla y sale toda la cosa, ahí abajo, y entonces reciben instrucciones desde el Palacio. Sí, yo me quedé diciéndole, parece que no solamente le dicen a quienes tienen entrevistas, cuáles eran las preguntas que tenían que hacerle a ese individuo, cosa que a ellos les interesaba que ese hombre contestara. Hablara. Y probablemente lo estaban siguiendo desde el Palacio. Lógico. El curso de la entrevista, ¿no? No, eso era, o sea, desde el Palacio seguían la entrevista y le decían qué tenían. Pregúntele ahora tal cosa. Sí, ahora pregúntale tal y tal cosa. Entonces lo veía así, me dice, fulano, y me dicen entonces a mí, tú ves como fulano hace así que mira siempre para abajo. Eso es para leer lo que le están preguntando. Que le pregunte ese otro. Entonces yo no sé, yo como siempre, yo nunca creí que la parte política de aquí iba a llegar a donde ha llegado. Pero parece que es una secuencia de estos países, como Venezuela que se fue adelante, que tienen ese sistema para controlar a la gente, a los gobiernos. Bueno, eso es ya más reciente, porque ya Chávez tiene un tiempecito que pasó, ¿no? Sí. Y ahora se tienen nuevos medios de la electrónica a disposición de la política o de la destrucción de la política, porque lo que estamos viendo es el colapso de los sistemas políticos, es decir, la llamada democracia al estilo latinoamericano, porque bueno, al estilo de los que han tomado la iniciativa de ser los políticos que manejan estos países. Bueno, a eso me refiero cuando le digo democracia al estilo latinoamericano. Sí. Pero en definitiva lo que estamos viendo es cómo se hace una caricatura de la democracia, ¿verdad? Y se cogen los estados y se desarticulan totalmente con el asunto de la globalización neoliberal,
que no es más que un avasallar fronteras. Quítame la frontera económica, que son los aranceles, quítame la frontera jurídica, que son las leyes de ese país, que se incumplen, para yo entonces poder entrar y moverme a mi antojo en tu economía, ¿no? Y eso es lo que han estado haciendo. Y por eso vemos el colapso económico también de las empresas nacionales. ¿Cómo crees tú que colapsó, por ejemplo, ese coloso dominicano que se llamó la Cervecería Nacional Dominicana, que tuvo que venderle a su competidor brasileño, que había entrado a su mercado, a cogerle su mercado desde adentro y terminó vendiéndole? ¿Pero por qué? Porque nosotros tuvimos aquí un genio de la globalización neoliberal que se llamó Leonel Fernández, que desde que él llegó al 94 al poder, apuntó con mucha puntería a la parte esencial que se llamaba el costo de la energía. Desarticuló a la Corporación Dominicana de Electricidad, la convirtió en un ente especulativo cuyos precios no se pueden controlar, y entonces le encareció un elemento esencial a su supervivencia a la empresa nacional, que se llama la energía. Y entonces el costo de la energía eléctrica no solamente hizo colapsar la cervecería, mucho antes que eso, yo recuerdo, y lo repito mucho porque tengo que hacerle reconocimiento a ese empresario que se llamó Ricardín Hernández, con quien trabajé yo, porque fue el único que yo vi defender su mercado. Y tuvo que dejar colapsar la empresa que puso con mucha visión de porvenir ahí en Jaina, con el asunto de la recuperación de todo lo que ahora se está tratando de reutilizar, con el asunto de la climatización y tal, y el medio ambiente. Pero él fue el precursor de eso. Sí. La industria que recuperaba entonces el papel y volvía y lo reutilizaba. Y eso colapsó por el costo de la energía eléctrica. Sí, pero incluso yo no sé lo que va a pasar, porque ahora estoy yo viendo que con el hecho de que la energía eléctrica ha ido cambiando en la forma que ha ido cambiando, y veo incluso en estos días, hace 3 o 4 días estuve leyendo que los chinos ahora con Trump han hecho unos acuerdos porque van a construir, a empezar a construir, o van a, mejor dicho, a invertir, no recuerdo cuántos miles de millones de dólares en desarrollar una industria del automóvil en China. Eléctrico. Sí. Pero en Europa están en lo mismo. Sí. Pero óyeme, Trump está en lo mismo también. Claro que sí. Y nosotros si aquí hubieran gente que pensara, lo primero que estarían haciendo es evitando que esos miles, ya millones de automóviles viejos, usados, reciclados, que consumen una cantidad de hidrocarburos. Mira, a propósito del tema que tú estás desarrollando, para el pueblo dominicano, aquí no hay control de nada, ¿eh? De nada. 80% de las estaciones de venta de combustible no tienen permiso. No. Entonces hay gobierno en este país. No, pero hace tiempo que dejamos de tener gobierno. Y tú acabas de usar una expresión de que si estuviéramos pensando, ¿no? Algo así fue que dijiste. Sí, claro. Entonces tú has llegado a la misma conclusión que yo. Sí. De que hay una ausencia total de reflexión. Pero te voy a decir, este pequeño incidente que me sucedió el domingo. Me voy al zoológico con 2 de mis bisnietos y demás. Después que estoy ahí, cuando llego a la puerta, voy a pagar y le digo yo de broma, ¿cuánto es? Me dicen, creo que es 150 pesos. Digo, pero nosotros los ancianos tenemos un precio especial en todas partes del mundo. Y me dice la muchacha, debería de ser así. Dice,
¿por qué usted no escribe? Digo, pero es que la ley aquí existe, Sí. se promulgó hace muchísimo tiempo, nunca se ha aplicado, ni se aplicará, porque esa es de las leyes que hacen aquí para que no se apliquen. Sí. Entonces no tiene sentido. Bueno, es que nosotros tenemos, llega también a la misma conclusión, pero desde luego con cierta variante. Yo dije, al ver el reperpero que hemos terminado, porque no se le puede llamar de otra manera, al asunto del pacto eléctrico. Eso es un reperpero porque resulta que dice Tony Isa, que es el ministro de Energía y Minas, ministro de un ministerio que salió de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la cabeza de una persona que tú tienes por delante. O sea, como profesor investigador del Instituto de Energía, yo llegué a la conclusión de que necesitábamos buscarle, articularle otra vez el sistema político, la política de energía al país, porque se la habían desarticulado, porque fue lo primero que hizo Leonel, que lo repartió como negocio. Claro, Pero resulta que Trujillo desde 1935 había hecho votar la ley 848, que declaraba la energía eléctrica servicio de utilidad pública. O sea, cuando él tenía de frente a Stoner Webster, que le había dejado la intervención militar norteamericana como un negocio particular, él se vio la necesidad de ponerle un freno y le declaró la energía servicio de utilidad pública para poder controlar los precios al usuario. Y resulta que nosotros estamos mano arriba porque la ley dice que por cada apagón a nosotros hay que recompensarnos, pero como tú dices, esa es la parte de las leyes que se ponen para que no se cumplan. para que no se cumplan, porque Y entonces, al ver que culmina el pacto eléctrico, después de muchísimas reuniones con un ministro de Energía que le quitaron las funciones, porque desde que se le entregó el proyecto del ministerio, lo desarticularon. Entonces, dejaron todas las instituciones que se refundían y que se coordinaban, se las dejaron y siguió el caos, ¿no? Y desde luego, con el caos prevaleciente, con el ministro sin funciones, el pacto eléctrico no llegó a nada porque dejó fuera, ¿tú sabes qué? La Punta Catalina, el gasto más grande que se ha hecho en energía y el que más propaganda se le ha hecho de que va a resolver los problemas del sistema eléctrico dominicano, Punta Catalina, 2.000 millones de dólares, en donde se ha endeudado el gobierno dominicano porque fracasó el financiamiento que venía de Brasil. Y resulta que ahora faltan 720 millones más. sí, se acaba. Y resulta que eso no estaba dentro de las reuniones y las conclusiones del pacto. Sí, pues se habían olvidado de poner ¿Y de eso. qué pacto es este? Pero además tú sabes que otra cosa se le olvidó a los que manejaron en Punta Catalina, que estaban trabajando en un terreno ajeno. Resulta que todo el proyecto está en un terreno de los Vicini. Y entonces yo pregunto, ¿y es que el presidente de la República no sabía que eso no se hace? Y que cualquier abogado, cualquier picapleito a que tú le consultes, mire, yo tengo este dinerito y ahí hay un solar vacío en la esquina. Digo, no inviertas ahí, porque todo lo que tú metas ahí va a ser del dueño del solar. Bueno, pues nosotros hemos estado invirtiendo en el solar de los Vicini. Todo ese dinero. Y no lo sabíamos. Pero bueno, la comisión que designó el presidente Medina, entre los cuales estaba el amigo Pepín Corripio, por cierto, a quien yo llamé y le dije, Pepín, ¿tú te has dado cuenta que hay un asuntico pendiente que se llama resolver el problema de la tierra? Me dijo, ¿y tú crees que a mí se me iba a ir una cosa como esa? Espera el informe de mañana. Yo que espero el informe de mañana era el informe de la comisión diciendo hay que comprar esa tierra o declarar la utilidad pública. ¿Se ha hecho eso? No se ha hecho. Porque eso lo hicieron para que no se hiciera. Entonces llego a la misma conclusión que tú, no estamos pensando. Yo dije, caramba, esto que estamos viendo o es el producto de tarados mentales o de gente muy corrupta o de ambas cosas. Pero bueno,
volviendo al tema de los colegas tuyos, yo escuché al doctor Cruz Jiminián echarle un boche al gobierno y a tus colegas, diciéndole no tienen razón ninguno de los dos, porque a mis colegas, como dijo él, se le olvidó el juramento hipocrático y el gobierno tiene la responsabilidad de dar el servicio. ¿Cómo es que no van a dialogar? Porque ahora estamos esperando a diciembre a que tome posesión el nuevo presidente del colegio, porque no vamos a dialogar con ese que está ahí. ¿Y cómo es la cosa? Y mientras tanto la gente va a los hospitales y no los atienden. Así mismo, y no los atienden. Bueno, pero aquí las leyes se hacen para que no se cumplan. Dice Julio Amado Castaño, aquí le echa un boche también a los dos. Han fallado el gobierno y los médicos con el pacto, ¿no? Porque es que eso no se hace. Eso que están haciendo, eso no se hace. Pero bueno, tenemos otros problemas. Aquí está en el editorial del Diario Libre. ¿Qué hacer ante una provocación? La manifestación de un grupo que reclama... Perdón, déjame ponerme los lentes, porque yo estoy haciendo alarde de que puedo leer. Esas son las haitianitas esas que se pusieron a dar golpe de barriga ahí frente al teatro. En el Parque Independencia. Frente al barranco. Sí. Pero esa noticia no está en ninguno de los periódicos, pero está en editorial en el Diario Libre. La manifestación de un grupo que reclama la nacionalidad dominicana, pero que se reconoce de origen haitiano, fue una provocación que desnuda las intenciones últimas de la lucha que libra ese colectivo en reclamo de derechos en nuestro país. Es bueno declarar de antemano que sus alegados derechos a la nacionalidad dominicana no les han sido negados, sino reglamentados por medio de requisitos que se deben cumplir aquí en cualquier país organizado. Pero los que organizaron la manifestación frente al Monumento a la Independencia Dominicana sabían muy bien lo que hacían. Estaban provocando a las autoridades dominicanas y al mismo tiempo señalando que su lucha no es por un derecho en nuestro país, sino que su condición es anterior a la labor de los padres de la patria, es decir, a ellos pertenece la nacionalidad de esta patria, porque era la suya antes de 1844. Es decir, es el mismo argumento de que la isla es una indivisible en otros términos. A partir del sábado, nadie se puede llamar engaño. La intención última del grupo radical haitiano es retrotraer la situación del país al día antes del 27 de febrero de 1844. No es la nacionalidad de unos cuantos miles, es la de los 10 millones de haitianos. Y hay que decir, ¿qué pueden hacer las autoridades dominicanas ante esa y las otras provocaciones que vendrán? No tienen esa y las otras provocaciones, no tiene otra alternativa que aplicar la ley, desde el artículo 3 de la Constitución, que condena toda iniciativa que atente contra la personalidad e integridad del Estado, hasta lo que establecen los códigos y las leyes nacionales. Dicen en el campo que el pasmo con tiempo se cura. Luego de lo sucedido el sábado, se cruzó el Rubicón. La verdad es que no hay forma, y por eso es que la prensa, tanto los periodistas, que es la CIP, como los dueños de los periódicos, que es la Sociedad Dominicana de diarios, esos son los dueños de los diarios, que le están reclamando a este gobierno que conteste las preguntas que le hacen. Estas son las preguntas que le hacen al gobierno, porque los periódicos lo vienen poniendo en titulares y el gobierno se calla la boca y no contesta la provocación. Aquí está este cuestionamiento. Pero ahora yo quiero decir, antes de que se nos termine el tiempo, que voy a llamar al amigo Pepín Corripio, porque él, que acaba de hacer un gesto de agradecimiento por los 100 años que tienen los Corripios en Santo Domingo, donándole 100 millones de pesos a 100 instituciones que están trabajando por el pueblo dominicano, que yo vi que están organizando en el centro de español una fiesta a los afrodescendientes. Pero hace rato que están en eso, el centro cultural que está allá en la ciudad colonial.
Entonces yo creo que es el momento para que la colonia española, cuya herencia cultural nosotros tenemos, porque hablamos el castellano, no el creol, salga al paso y defienda la cultura que nos dejaron, echándole un boche a la Embajada de España por facilitar el Centro Cultural Español para hacer una fiesta a los afrodescendientes. ¿Qué te parece? Bueno, mientras tanto, tú sabes que incluso el propio gremio de periodistas tienen entre ellos muchísimos pleitos, igual que todas las otras asociaciones de profesionales y demás. Pero estamos hablando de, primero, porque Pepín acaba de hacer un gesto, ¿no?, de agradecimiento al pueblo dominicano. Y segundo, porque yo antes de ese discurso yo lo llamé y le dije: Pepín, lo más importante que tú puedes hacer después de esa información que se ha ya dado a la prensa es demostrar que tú estás apoyando la defensa de la identidad nacional. Y yo creo que lo hizo en el discurso. Me falta entonces ver lo que me va a decir cuando yo lo llame. Gracias por venir, Armando. Gracias por haber compartido este rato conmigo. No, y te quedan otras cosas. De Bueno, modo que vamos a seguir. cuando tú quieras yo vuelvo aquí porque me encanta venir a hablar y a decir cosas que en otros sitios pues, no se dicen. Sí, sobre todo espera el día que se dedica a las hermanas Mirabal. Que ahí yo voy a decir unas cuantas cosas. Les salvó Leopoldo de Payananita. Hasta luego.